¿Qué tal? ¿Qué tal? Gusto en saludarlos nuevamente en esta serie de seminarios que organizan en conjunto Rentoquil y Beceris. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de termitas, pero en este caso nos vamos a enfocar a aquellas que son más frecuentes en la madera y veremos algunos aspectos que las hace distintas a las que hemos mencionado en el seminario anterior sobre que las termitas subterráneas, ya obviamente con algunos factores en común también. Pero para dar un marco de la importancia justamente de la presencia de estas plagas, eh, vale la pena recordar que nuestra economía, nuestro mundo, el día de hoy, es completamente distinto, ya no digamos a siglos antes, sino décadas antes de lo que hemos vivido. Hay cambios en muchos de los aspectos en los que nos desarrollamos, la economía, la sociedad, la ecología, o dicho de manera más correcta, el ambiente, y la forma en que nosotros hemos influido en ellos. Y para eso se han propuesto diferentes iniciativas, de las cuales una de las que hoy en día se ha considerado más valiosas y más importantes, entre muchas otras, por supuesto, es el tema de la economía circular, en la que buscamos no solamente hacer más eficiente o, bueno, simplemente reciclar lo que hemos usado o los residuos o lo que resulta de nuestro día a día, sino incluso reducir esos residuos al mínimo y además retribuir justamente a la naturaleza poco o mucho, ojalá, de lo que utilizamos de ella para poder tener nuestro desarrollo económico, por supuesto. Y de hecho, en este marco, la madera es uno de los elementos de los recursos mucho más importantes, ya que es sostenible, por supuesto, su consumo energético es muy bajo, prácticamente puede reutilizarse constantemente, es muy eficiente, sobre todo para diferentes tipos de usos, es buen aislante térmico, buen aislante acústico, permite regular la humedad, por supuesto, y esto favorece también, por supuesto, dependiendo de los tipos de madera, a generar entornos óptimos para la humanidad. Y además es muy durable, también obviamente depende de la manufactura y el tipo de madera, pero en general es sumamente eficiente y es un recurso que es la razón por la que se ha utilizado para mucho tipo de situaciones, desde como combustible, por supuesto, que es la mayoría del uso que se le da curiosamente. La construcción es muy utilizado incluso en países como el nuestro, en el que no se utiliza tanto las edificaciones basadas en madera. Aún así la madera se utiliza mucho en el tipo de construcciones que se utilizan en México, aunque por ejemplo en otros países, como ustedes saben, en Estados Unidos es mucho más común. El papel del cual estamos rodeados todo el tiempo, no solamente libros, documentos, etcétera, el papel nos rodea por todos lados. Hoy se han desarrollado nuevos tipos de papel, pero la madera sigue siendo un elemento importantísimo para su desarrollo y por supuesto la fabricación de muchos artículos. Quizás nos vengan a la mente primero los muebles, por ejemplo, o incluso el arte, la escultura. Vamos, realmente si ponemos mucho cuidado, vemos la madera en todo en su alrededor. Pero digamos, la madera es aprovechada en ciertas partes de su estructura de una manera más frecuente para ciertos usos y de otras para otro. Aquí vamos a revisar muy rápidamente porque lo retomaremos también cuando hablemos justamente del tema que nos trae el día de hoy, que es la termita, un poco de la estructura que tiene el tronco y que es la parte que más se utiliza, que es principalmente el duramen, que suele ser la más dura, que más se aprovecha justamente para la obtención de la madera de los diferentes usos que hemos mencionado. Por supuesto, hay otras que se utilizan para otras funciones, la albura, que es muy suave, pero suele utilizarse para otro tipo de cosas que no requieren resistencia, el mismo papel, por ejemplo, y otras que prácticamente no se utilizan, por ejemplo, la médula, que es la parte central del tronco. Y de ahí, bueno, vemos el resto de los elementos que
constituyen justamente un tronco y de la cual en el proceso de la madera, algunas se llegan a desechar, se llegan a reciclar o se utilizan también para otro tipo de, incluso de material derivado justamente de la madera industrial también. También lo veremos más adelante. Hay diferentes tipos de maderas, desde las maderas blandas, maderas duras. Aquí tenemos incluso algunos ejemplos como por ejemplo las duras, el roble, el nogal, fresno, las blandas, aquellos que son mucho más comunes, a lo mejor para muebles más económicos, por supuesto, son más fáciles de trabajar también que las duras, que requieren un trabajo más arduo, precisamente por su constitución. Algunas que producen ciertos aromas, producen ciertos aceites, también ciertas resinas que también son aprovechados para brindar ciertos aromas en los elementos o en los productos que se elaboren con ellos, algunas muy finas que realmente se consideran como maderas preciosas y que las vemos también en muchos de la manufactura humana, y aquellas son prefabricadas en las que se utilizan también muchas veces residuos o también partes no sólidas de las maderas que hemos mencionado antes. Hay una gran diversidad, pero unas con más susceptibilidad que otras a ser atacadas, ya no digamos por insectos, sino hongos y otros problemas a los que se puede llegar a enfrentar este tipo de material. En México se tienen distintos tipos de maderas. No vamos a mencionarlos todos, podemos leerlos ahora aquí en la imagen. Realmente hay una riqueza en la utilización de madera en México, tanto de la obtención de madera como tal, sólida, como también procesada como el AAA o el MDF, por supuesto, los aglomerados, por supuesto. Existen algunas maderas que son nativas de México y mencionamos algunas y algunas que no piden nada a las importadas, la ceiba, por ejemplo, eh, el zapote amarillo, etcétera, que tienen una gran calidad y también son muy buscadas justamente por la industria maderera, la cual en México está, a pesar de la situación económica que vivimos, no solamente en México nuevamente, sino en el mundo, se mantiene en constante crecimiento. Existe una gran cantidad, de acuerdo al último valor que obtenemos de NUE, bueno, normalmente lo que tenemos, información oficial, que van creciendo en unidades económicas que están desarrollando justamente la industrialización de la madera, principalmente representadas mayormente en Michoacán, el Estado de México y Puebla. Y asimismo también las de mayor producción que tenemos ubicadas en Durango o Nuevo León. Esto con datos justamente del Censo Económico de 2019. Existen también otras certificaciones que tratan también de regular la expresión o vigilar también la buena gestión del aprovechamiento de este recurso, sobre todo de los bosques, que haya sustentabilidad justamente con respecto a ello, que haya un reconocimiento en toda la cadena de producción, incluso hasta llegar a la comercialización de estas maderas, ya sea FSC o PEFC, que son, digamos, distintas certificaciones, pero que ambas comparten el cuidado sustentable de que se dé este recurso. Hay varios riesgos que están asociados, por supuesto, en la producción de este recurso. También la tala no moderada o indiscriminada, no regulada, que nos lleva a la deforestación, que a la larga va a llevar o llevaría a terminar con este recurso en ciertas áreas. Esto también se practica muchas veces en la parte de agricultura para buscar abrir más campos para otro tipo de producciones distintas a la madera. Pues esto es algo también que es importante regular. Los incendios, por supuesto que si bien algunos suelen ser naturales y por increíble que parezca, pueden llegar a ser favorables al bosque, muchos otros son devastadores y acaban con grandes áreas de producción de maderas. Y esto es muy común también, a veces provocadas por otro tipo justamente de producciones. Por ejemplo, el tema de la ganadería, con el pretexto justamente de poder aprovechar esos terrenos, se queman o se deforestan, a veces una combinación de ambas,
grandes áreas de terreno. Entonces, son temas que debemos cuidar frecuentemente. Pero también tenemos la presencia de muchos insectos que ya sea como árbol o ya sea como madera, pueden llegar a atacar bueno, a la madera como tal, a las fuentes de madera. Aquí podemos mencionar algunos de los más frecuentes y más comunes, como los bueno, descortezadores, ahora no los tenemos ilustrados aquí, pero que suelen ser frecuentes como Denatoctonus o Ips, pero también ya en madera pues, tenemos que son las abejas carpinteras, las hormigas carpinteras también, las carcomas, la carcoma gigante que suele ser también muy común en áreas tropicales, etcétera, o la famosa, entre comillas, polilla de la madera, que bueno, sabemos que las polillas son más bien lepidópteros mariposas, pero que normalmente se le llama así a este tipo de escarabajos. Pero quizá una de las que más nos llaman la atención son las termitas, y específicamente las termitas que atacan la madera, que ya veremos más adelante, en realidad, aún de las que hablamos antes, también ingieren madera, pero estas tienen unas características muy particulares. Ustedes recordarán este cuadro que vimos en la sesión anterior, en la que veíamos justamente los diferentes hábitos de alimentación que llegan a tener las termitas. Y como podemos ver, en los diferentes grupos de alimentación, la madera es una de las fuentes principales, no en todas, otras aprovechan otro tipo de recursos como lo que hay en el humus o ya la materia orgánica ya procesada que pueden aprovechar para poder alimentarse o algunas asociadas a hongos, por supuesto, que llegan a cultivar hongos. Pero vamos a enfocarnos justamente a estas que llegan a atacar la madera. Esto también lo recordarán, en la ecuación anterior hablábamos principalmente de las termitas superiores, que son las que frecuentemente son capaces de establecer galerías y vivir en la parte, bueno, por debajo del terreno, la tierra, pero en este caso hablaremos de las llamadas termitas inferiores, por darles un nombre, que son normalmente termitas más primitivas, pero que son capaces de aprovechar justamente la madera, principalmente de algunos grupos, sobre todo muy antiguos, por ejemplo, Thermopside, que bueno, recientemente la nueva clasificación Thermopside solamente se dejó aquellos géneros que ya están extintos y se dejó en los que existen en la actualidad en otra familia que se llama Arcothermopside. Pero bueno, y como quieres, de los mismos grupos que también mencioné, de los cuales platicaremos a continuación. Una diferencia principal que tenemos entre estos dos grupos de termitas son, por un lado, el caso de las termitas superiores, de las que, como dije, hemos hablado la vez pasada, que tienen asociada una gran cantidad de bacterias, pero que su sistema digestivo está perfectamente adaptado para solamente depender de estas bacterias para poder aprovechar, bueno, bacterias y arqueas, recordemos que dentro de la nueva clasificación eso es otro tipo de organismos muy cercanos sí, a las bacterias, pero distintos en muchos aspectos, y que permiten a la termita poder aprovechar estos recursos que de otra manera no podrían usarlo, ya que sabemos que sobre todo la celulosa es bastante compleja, una molécula bastante compleja. Pero las termitas inferiores, además de estas bacterias, tienen asociados ciertos protozoarios, bueno, hoy conocidos como protistas, que también facilitan el aprovechamiento de la celulosa, principalmente, para que de ahí poder obtener energía y, por supuesto, el recurso óptimo para que las termitas se puedan desarrollar. Y bueno, veamos aquí cómo es la diferencia que de lo que se presentan este tipo de organismos, sobre todo las bacterias en este caso, y cómo también vemos que hay cierta relación con ciertos tipos de cucarachas. Existen ciertas cucarachas que están muy cercanas a las termitas y que son más asociadas, incluso ciertos grupos de termitas más cercanos a estas cucarachas que al resto de las termitas. Y un factor común, como lo vemos aquí, es justamente la presencia de estas bacterias. Y también, como vemos, ya en las termitas superiores también se presentan algunas bacterias que también veíamos en las termitas inferiores, pero en porcentajes menores.
porque como comentábamos, ya han desarrollado o se han adaptado a aprovecharlo de distinta manera. Y también, por supuesto, esto depende del medio en el que se desarrollan. Por ejemplo, hablábamos de las cucarachas. Hay una cucaracha que se llama Cryptocercus, que además fue un género fundamental para poder entender la relación entre cucarachas y termitas, como ustedes recordarán, antes considerados órdenes separados, y poder hoy considerarlos como una sola entidad, son y además monofilética, es decir, tienen todos los descendientes con del mismo origen, es decir, se constituyen todos, y fue muy importante porque incluso esta cucaracha es más parecida a las termitas que al resto de las cucarachas como tal. Y esto porque también ya posee ciertas simbiontes, es decir, organismos, en este caso decíamos protistas o protozoarios, bacterias y arqueas en su aparato digestivo, en el cual hay un mutuo beneficio. En ese caso, estamos hablando de un mutualismo, un tipo de simbiosis que llamamos mutualismo, pues ambos obtienen beneficios. Y precisamente estos protistas, estos protozoarios, nos han permitido también entender el tema de la evolución. Seguramente ustedes recordarán de la hipótesis que Lynn Margulis planteó hace algunos años, en el cual se proponía que el origen de la célula era en parte debido a este proceso o este fenómeno que llamamos endosimbiosis, en la cual ciertos organismos llegan a asociarse de tal manera a otros que prácticamente forman parte de ellos. Y un ejemplo está aquí, sobre todo en una cucaracha que es Mastotermes darwinensis, que normalmente está ahí en Australia, pero que es muy ilustrativa, y en el cual justamente sus protozoarios o protistas, que es Mixotrica paradoxa, eh, tiene asociadas algunas bacterias que sustituyen a lo que serían otros organelos. Ejemplos, algunas espiroquetas con las cuales son capaces de movilizarse, moverse. Con sus cilios, que es los que vemos también en la parte superior, solamente pueden ir hacia atrás o adelante, pero para realmente moverse en diferentes direcciones, utilizan espiroquetas, que son bacterias asociadas a su parte externa. Pero también a nivel interno hay organelos de los cuales carecen, por ejemplo, mitocondrias, para lo cual se sustituyen por algunas también bacterias asociadas justamente a su citoplasma. Entonces, como pueden ver, es bastante complejo, no está de sobra su nombre, paradoja, que hace ver un poquito este tema de complejidad y cómo realmente es muy interesante cómo de las termitas hemos aprendido o hemos confirmado muchas de las hipótesis de cómo se puede haber dado la evolución de las primeras células sobre todo. Pero, por supuesto, otras bacterias tienen asociadas otros protistas, otros protozoarios con relaciones similares, con diferentes propiedades, como podemos leer aquí. Hay algunos muy grandes, sobre todo bastante grandes, que son capaces de aprovechar no solamente la celulosa, y otras más pequeñas que quizá, como se menciona en la imagen que ustedes pueden ver, no son capaces quizá de degradar como tal la celulosa, pero sí facilitan que la termita lo pueda aprovechar. Incluso algunas de ellas se fijan al intestino justamente de las bacterias, digo, de las termitas, perdón. Precisamente generan una asociación muy estrecha que les permita descomponer, primero que nada, a la celulosa y también, en algunos casos, en este caso, otros elementos, como la hemicelulosa, para hacerlo en partes muy pequeñas, más digeribles, más aprovechables por las termitas, porque como recordaremos, prácticamente ningún animal es capaz de aprovechar directamente la celulosa en nosotros mismos. Al comer una ensalada realmente no la aprovechamos como tal, realmente lo que aprovechamos es la parte de la fibra, pero gracias a justamente la presencia de estos simbiontes, las bacterias permiten, y los protozoarios, a las termitas aprovechar estos recursos de una mejor manera. Hay diferentes tipos de maderas también, por supuesto, y algunas suelen ser más preferidas por las termitas, y es importante también recordarlas como parte, como veremos más adelante, de la estrategia para evitar el ataque de este tipo de insectos.
el abedul, el castaño, el haya, el abeto, el nogal, el pino, que es tan común, sobre todo en nuestros muebles, el roble o la caoba. La caoba, a pesar de ser una madera muy dura, suele ser fácilmente atacada por las termitas muchas veces. Uno de los factores, como podemos adivinar, que favorecen a la presencia de termitas, por supuesto, como hemos visto, algunas de las especies son capaces de tolerar eh, una baja humedad, pero en general, la humedad normalmente mayor a 12% suele ser muy problemática y muy atractiva, justamente para que se desarrollen las diferentes especies de térmitas que pueden llegar a atacar la madera. Luego a haber diferentes daños habituales en viviendas, por ejemplo, los marcos, puertas y ventanas. Simplemente lo recordamos con aquellas edificaciones muy antiguas que son comunes en México, de adobe, con puertas muy grandes de madera, que muchas veces están cayéndose en trozos, precisamente por el ataque de madera y porque sobre todo este tipo de construcciones suelen guardar mucha humedad. Pues favorece totalmente el desarrollo de estas termitas. Las vigas que llegan a soportar los muros, los techos, realmente llévanos a un riesgo importante de que esta edificación no pueda mantenerse debidamente, o incluso detalles decorativos como suelen usarse en algunas edificaciones o algunos edificios o departamentos. El famoso parquet, el recubrimiento de madera que iba a utilizarse en los pisos, muy elegante, pero que suele ser también atacado por ese tipo de termitas. Ya lo veíamos también en la sesión pasada, cómo las termitas también pueden afectar gravemente incluso aspectos históricos. Bueno, en este caso se mencionan dos, justamente, que afectan a la historia, bueno, a diferentes tipos de retablos, de imágenes también, sobre todo que normalmente se hacían de madera. No se diga, por supuesto, a veces se han encontrado en marcos de cuadros que a la larga terminan por afectar al mismo cuadro, a la pintura que lo sostiene, etcétera. Entonces, también nos afecta a nivel cultural, justamente la presencia de estas termitas. Y bueno, recordando justamente la estructura de la madera que mencionábamos al principio, las termitas obviamente buscan aquella parte de la madera que les es más fácil aprovechar, que normalmente es la albura, que recordemos que es la más suave. Esto no quiere decir que no ataquen el duramen, que es la parte más dura, simplemente van a tardar un poco más, pero de que realmente buscan aprovecharlo, sí lo hacen definitivamente. Y vemos de pronto diferentes daños, algunos muy graves. Hay incluso esto puede llegar a algunos cultivos, por ejemplo, se mencionan casos de cultivos de vid que suelen ser arrasados por las termitas también de la madera y otro tipo también de cultivos también, no solamente en el área urbana, sino también en el área agrícola llega a ocasionar graves daños. Pero también hay un efecto, ya que hablamos de sustentabilidad, que fue el tema del principio. Se ha identificado que la presencia o el cambio justamente del clima, la elevación de la temperatura a la que estamos llevando a nuestro planeta con este cambio climático, incrementa la descomposición de la madera por parte de las termitas. Esto a su vez genera una mayor emisión de carbono. Entonces, generalmente estamos generando un círculo vicioso, generando mayores problemas en la elevación de la temperatura. Hay una mayor producción de gases de efecto invernadero, que son de los principales, por ejemplo, cuando se produce este proceso de la descomposición de la madera, que es metano y dióxido de carbono. Entonces, a ese nivel también hay una importancia relevante en buscar el adecuado manejo de este tipo de plagas. Como mencionábamos, en general las termitas que aprovechan de madera, principalmente se enfocan a la alimentación basada en la madera, son principalmente las termitas inferiores, pero hay algunas que prefieren maderas más húmedas, con mayor nivel de humedad para que valga la expresión, y otras que llegan a aprovechar también
maderas más secas, aunque hay algunas especies que pueden aprovechar ambas, también lo podemos ver aquí, o incluso algunas familias que tienen tanto termitas que aprovechan madera, como también llegan a tener ciertos hábitos subterráneos. Normalmente son muy activas después de lluvias. De hecho, seguramente las habrán visto en alguna ocasión, como vemos esos enjambres de esas palomillas que les menciono, algunos le llaman palomillas de San Juan, que suelen ser también termitas. Algunas de ellas suelen ser también precisamente termitas de madera que empiezan a buscar dónde establecerse. Empezamos a ver esos pequeños insectos dejar sus alas en el área donde se van a establecer. Eh, Normalmente buscan maderas muy húmedas y por supuesto un ambiente muy húmedo para que realmente puedan desarrollarse. Son insectos típicos, por ejemplo, como parte de la secuencia de descomposición de los árboles muertos, donde llegan cierto tipo de insectos, en los que tenemos también otros tipos de escarabajos, por ejemplo, y hormigas también, pero que también parte de esa secuencia de descomposición natural de los troncos muertos, también suele afectar aquella madera la cual nosotros utilizamos en nuestro entorno, justamente como parte del acondicionamiento o aprovechamiento de este producto para pues, nuestra vida diaria. Y también mencionaba hace un rato cierto tipo de edificaciones tradicionales en México, pero también muy modernas, algunas modernas en las que llega a haber problemas de filtraciones de líquidos o cuando hay este tipo de filtraciones que viene desde el piso por capilaridad, suele también ocasionar problemas graves, o al menos las condiciones para generar estos problemas graves por parte de estas termitas. Aquellas que son de madera seca, eh, requieren más una madera que no sea tan húmeda, se han podido adaptar a aprovechar al máximo aquella madera que suele ser incluso más fibrosa, más dura, pero que igual pueden aprovecharlo. Y normalmente los encontramos en climas cálidos, incluso secos, de altas temperaturas, como se menciona aquí, y con baja humedad. Llegan a cavar túneles, normalmente, suelen ser, como también lo veremos adelante, muy ordenados, a diferencia de otros insectos que atacan madera, a veces siguiendo la veta de los árboles o de los cortes de madera en los que podemos encontrar. Y también es frecuente que los encontremos en las edificaciones humanas, lo mencionamos aquí, vigas, techos, bibliotecas. Y el detalle de este tipo de termitas es que lo hacen de una manera, digámoslo así, tan sigilosa que pueden pasar años antes de que nos demos cuenta que tenemos una infestación grave. Muchas veces ya nos damos cuenta hasta que precisamente una viga llega a romperse o llega a caerse, pero antes por el exterior prácticamente no lo llegamos a detectar. Que a veces también los orificios que llegan a ser de entradas llegan a estar ligeramente ocultos a nuestra vista o simplemente no ponemos el cuidado debido para hacer la revisión justamente de esta madera. Entonces suele ser a veces demasiado tarde cuando nos damos cuenta de la presencia. Y esto, a diferencia, por ejemplo, de las termitas subterráneas que recordarán, llega a haber colonias enormes. Normalmente cuando hablamos de este tipo de termitas son colonias muy pequeñas, pero suele haber muchas en el mismo lugar. Están conviviendo, pero son colonias independientes, pero que están en el mismo entorno, en la misma estructura. Y esto puede agravar justamente el problema y el daño a estas estructuras. Como por ejemplo, daños que a menos que levantemos este piso no detectamos sino hasta que lo vemos o hasta que detectamos algo extraño y lo levantamos. Nos ha tocado frecuentemente ver pisos completos que por encima no podía uno sospechar que estuviera siendo atacado por termitas. O cuando apenas empieza de manera muy incipiente en algunos muebles, en unos pequeños orificios, que también nos pueden dar la indicación del ataque o de termitas, o también, como veremos adelante, de otro tipo de plagas. A veces suele ser muy grave. Ustedes lo recuerdan bastante común en cierto tipo de casas, ¿no? En esos tiempos que casi todas las puertas y ventanas eran de madera maciza, pues ya después de muchísimos años, ya de que dejamos de ver la parte externa de esa madera, nos encontramos con situaciones como esta. Otra evidencia típica, y esta es
característica de las termitas es esto que le llamamos frass, que en realidad son pequeños pellets o pequeñas cápsulas, digámoslo así, de fibras que normalmente las termitas expulsan por pequeños orificios, que así se les llama agujeros de expulsión, y que son típicas y muy distintas a las que podemos en algún momento ver, por ejemplo, con otro tipo de plagas, como los escarabajos, en el que vemos realmente polvo, también lo mencionamos más adelante. En este caso son típicamente estas peles característicos, incluso que en algunas veces llegan a ver un poco con algunos contornos algo angulosos, similares, totalmente comprensible, a las excretas que vemos de las cucarachas, justamente, al final de cuentas son parientes, muy parecidos, y que normalmente, bueno, como mencionaba, lo expulsan de estas orificios, normalmente vemos, como el caso de la foto, es pequeños montones de este material. Otras especies, otras plagas son completamente distintas. Normalmente, en el caso de los anóvidos, bueno, ahora se han reclasificado en la familia Tínide, es una actualización, pero normalmente mucha de la literatura eh, más anterior a nuestros días, estaba clasificados dentro de Anóvide, ahora es Tínide, son edificios muy pequeñitos y sí llevan a generar un polvo muy finito, como lo mencionas, como talco, pero obviamente de madera. Los ceramícidos, que son realmente animales muy impresionantes, les llaman algunos escarabajos cornudos, por ejemplo, o carcoma gigante, y esto es porque hacen orificios enormes realmente en la madera. La larva es muy grande, tiene incluso la parte anterior globosa, es fácilmente reconocible, y realmente es muy, 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 muy grande los orificios que hacen, inconfundibles definitivamente. O los líquidos que son tan comunes para nosotros, que se utilizan frecuentemente para esos muebles que llamamos rústicos o entre comillas apolillados. Como normalmente son insectos que su daño no suele ser tan grave, porque realmente son muy pequeños, son orificios muy pequeños, por eso se utilizan para simular esta antigüedad de estos muebles. Normalmente la metamorfosis de estos muebles se suele cortar después de cierto tiempo la infestación generada de manera intencional, pero también suele darse por el hecho de que nosotros no nos demos cuenta y bueno, también como veremos, llegan a introducirse a casa por otro mueble que nosotros llevemos y empezamos a ver estos insectos y mucho tiempo, bueno, el daño, mucho tiempo después también, porque es precisamente al ser muy pequeño, tarda mucho tiempo en que realmente el daño sea considerable. Normalmente no es de las más importantes en comparación con los otros dos insectos, pero regresando al tema de las termitas, algunos factores que debemos cuidar de manera preventiva para que no tengamos la presencia, ya sea de los otros insectos, también de termitas. Uno, obviamente ya lo hemos mencionado, las cuestiones de humedad, revisar las cañerías, revisar que no haya fugas, revisar el tema de la humedad en las paredes, que ya sea directa o por capilaridad desde el piso. Eso, bueno, muchos de los expertos en la construcción saben detectarlo y saben tratarlo. A veces no es suficiente con simplemente poner un impermeabilizante, porque si llega en la parte inferior no es suficiente. Con todo impermeabilizante, el impermeabilizante llega a botarse, llega a caerse, entonces no es suficiente. Entonces vale la pena hacer una inspección para algún profesional, sobre todo de la construcción, que puede saber de esto. El uso de humidificadores es mucho, muy importante en ciertas áreas que suelen ser muy encerradas o con mucho material, con celulosa, como suele ser una librería o una biblioteca o un estudio. Entonces, no promover ese encierro, o sea, también favorecer la ventilación del área junto con el uso de humidificadores, ya sea eléctricos o también existen mecánicos o muy sencillos, hay de todos tipos, e incluso algunos aparatos de aire acondicionado tienen esa posibilidad de tener un segundo efecto de humidificación del área. Evitar, por supuesto, la acumulación de material que además de que tiene celulosa, pueda al mismo tiempo acumular humedad y pueda ser más propenso el que las termitas se establezcan y bueno,
algo que olvidé mencionar hace un rato es que a diferencia de las termitas subterráneas, las termitas de madera suelen vivir ahí donde están comiendo. Normalmente ahí mismo establecen sus colonias como tal, y esto puede ser un medio totalmente favorable para que así sea. También el poder tener cuidado con los muebles que llevamos a comprar. A muchos les gusta ir a tiendas de antigüedades y buscar estos muebles que suelen ser unos tesoros realmente, tienen unas hechuras increíbles, pero siempre vale la pena, antes de ingresarlos a nuestros domicilios o áreas donde tenemos otros artículos de madera, que sean tratados para prevenir que no vayan contaminados. Como dije hace un rato, muchas veces ni siquiera la persona que los ha vendido lo hace de mala voluntad el venderlos, ya plagados, porque no lo notan, no se dan cuenta, que a veces recuerden que es muy sigilosa la infestación. Entonces vale la pena, por si acaso, siempre hacer un tratamiento preventivo. O sea, tengamos la evidencia o no tengamos la evidencia, la presencia de las termitas. Siempre es importantísimo. Hay varios métodos por los cuales se pueden hacer. Hay un cierto tipo de barnices, recubrimientos de diferentes materiales, incluso algunos con algunas aceites que además repelen o evitan que los insectos, sobre todo las termitas, se acerquen nuevamente, sellen las vetas a veces muy suaves o algunos de los edificios que pudiera haber, o las juntas a veces de los muebles donde suelen quedar totalmente susceptibles para el ingreso de las termitas. La inyección sobre todo de maderas suaves, pero bueno, todas aquellas que pueden ser susceptibles también ser sacadas por termitas, es muy importante. Hay equipos especializados que lo permiten, con el cual se puede hacer de manera muy profesional. Los profesionales saben de esto justamente y cómo hacerlo y cómo hacer una mejor inyección. Y además, cada vez hay también mejores materiales para hacer esta aplicación, porque algunas de las sustancias que se utilizaban antes ciertamente evitaban el riesgo del ataque por termitas, pero si de por sí la madera es inflamable, solía hacerse aún más inflamable por justamente el tipo de sustancias que se les inyectaba. Nosotros tuvimos algunos casos, o tuvimos algunos casos en los que se generaban incendios por tratamiento de esta madera. Y obviamente no se trata de resolver un problema generando otro. Afortunadamente ya hoy también hay materiales mucho más seguros y muy efectivos para la inyección de madera. Por supuesto, buscar utilizar maderas que sean más resistentes a las termitas. Pero ojo, no todas estas maderas son eternamente resistentes a termitas. Simplemente pueden resistir mucho más tiempo. Hay sí algunas maderas como las que pueden ver ustedes aquí, como la teca, que sí tenemos más frecuente, que es más cercana a nosotros, más accesible en México. Otras maderas asiáticas importadas, como el palang, por ejemplo, o el chimpás, también son capaces de producir ciertas sustancias, no tanto que soporten el ataque de las termitas, sino que les impida desarrollarse en una defensa natural. Digamos, tienen cierto nivel de toxicidad para las termitas, u otras que precisamente por sus características son muy resistentes a que sean secadas, como el cedro, la parota, que también es muy común, se utiliza muy comúnmente en México, guanagastle, que le llama también, el ciprés, enebro, la secuoya, que ya la secuoya se considera una de las maderas más apreciadas también en México para cierto tipo de muebles. Es muy resistente también a termitas. Pero recuerden, esto no es permanente. Esto es algo que a la larga tendrá que tratarse y protegerse estos materiales también. Hay algunas certificaciones, además de las que hemos mencionado, que buscan prevenir el ingreso de termitas y otras plagas a nuestro territorio, sobre todo desde otros países, pero también de aquel que nosotros enviemos a otros países. Sobre todo, el uso, por ejemplo, de las tarimas está perfectamente regulado en la norma oficial que nos permite visualizar las medidas fitosanitarias que tienen que aplicarse, que es la NOM 144 Semarnat, recientemente aparecida la versión 2017, que se basa justamente en la NIM F15, que es la norma internacional de medidas fitosanitarias, están perfectamente ligadas,
que establecen estas medidas también de prevención y tratamiento de estas maderas que impiden no solamente insectos, también el desarrollo de hongos que puedan llevarse entre un país y otro en el cual haya este comercio de madera. Es importante también conocerlo y saber que existe como tal. Obviamente estamos hablando de maderas, por ejemplo, para embalaje, que llega a utilizarse para diferentes productos. No, no es necesario aplicarlo en todas las materias de madera, pero sí en cierto tipo de madera que por su uso representa estos riesgos de llevar y traer las plagas incluso de un país a otro. Y estos requieren justamente ciertas certificaciones. Esos son los principales métodos que se establecen. La incineración, obviamente, si en el país está permitida. El enterramiento también, cada país tiene sus condiciones y cada país también sus restricciones para algunos de estos métodos. Obviamente es cuestión de consultarlo con el país involucrado. Tiene que ser muy profundo, aunque es obvio, por cierto tipo de termitas, ya hemos visto a lo largo de estas dos sesiones, no es un método para el caso que tengamos termitas como tal, como plaga. Hay otro tipo de procesamientos, por ejemplo, el astillado, que es uno de ellos, que también llega a utilizarse, o definitivamente la devolución al exportador, devolverlo para que sea tratado y nos envíen ya madera o productos con madera más segura y que podemos estar confiados en que no vamos a introducir una nueva plaga. Existen otras normas, como las mencionadas aquí, para no detallarlas todas, porque también depende la situación y la condición en las cuales se pueda llegar a tener este riesgo, como la 016, que está enfocada a la importación de manera aserrada, nueva, seca, por supuesto, debe llevar seca, de acuerdo a diferentes métodos, ya sea al aire o estufada, como se le llaman, a la que está húmeda o que definitivamente sea verde. Entonces, todo esto también para evitar el ingreso de plagas. Esta también tuvo un ajuste con un acuerdo que se publicó posteriormente, o también la norma NOM 004, en la cual también se enfoca lo que mencionamos hace un rato, el tema de las tarimas. ¿Qué condiciones deben llevar antes de que puedan utilizar? Deben ser utilizadas. Hoy en día sí ya existe la opción de las tarimas plásticas, pero también pues muchas empresas siguen prefiriendo las tarimas de madera, pero antes de poder llegar a utilizarlas es mucho, muy importante que lleven el tratamiento correspondiente. Y ojo, también por supuesto en cada uno de estos casos, considerar que este tipo de tratamientos, al igual que aquellos que se hagan en nuestras casas, sean efectuados o hechos por profesionales capacitados y certificados con la licencia correspondiente, ya sea para el caso del medio urbano, la 256, su licencia sanitaria que todos conocemos, que cumpla justamente con esta norma, que es la de servicios urbanos en control de plagas, o también la 022, que es aquellas que ya se enfocan a estos tratamientos que mencionamos hace un rato, para tratamientos fitosanitarios, que también tienen que respetar esa norma, la 022. Entonces, bueno, este es a vista de pájaro, justamente el tema que nos ocupa el día de hoy de los termitas que suelen atacar madera. Quizás no suelen no considerarse tan relevantes o tan graves las infestaciones con estas termitas como las termitas subterráneas que vimos en la sesión anterior, pero que sí vale la pena que consideremos siempre como prevención, porque cualquier descuido, mucho tiempo o ciertas situaciones también nos puede llevar a daños importantes desde muy pequeños hasta catastróficos. Y bueno, nuevamente esperemos que les sea útil esta información que hemos compartido el día de hoy. Y pues a continuación pasamos a la fase de preguntas y respuestas, que seguramente ya debe haber algunas, ya me guiarán allá en la central, de aquellas que han llegado. Buenas tardes, biólogo Hugo. Muchísimas gracias por la plática de termita de madera. Nos gustaría comenzar con las preguntas. Si está bien para usted, comenzamos con la primera.
¿Cuántos días aproximadamente se lleva un tratamiento de termita de madera? Pues bueno, prácticamente podría ser cada caso distinto, porque, bueno, en primer lugar tenemos que determinar cuál es el tipo de daño, qué tipo de condición. O sea, no es lo mismo hacer un tratamiento de madera de un mueble, que a lo mejor de toda una casa infestada, en que a lo mejor tenemos problemas en las vigas, tenemos problemas en la estructura. Entonces, todo depende de las condiciones. Habrá situaciones en las que, por ejemplo, si es una viga la que está afectada y está muy debilitada, y dado que es importante para la estructura de la casa, que más que inyectar o tratar la viga, pues a lo mejor es necesario cambiarla. Entonces, todo depende de la situación y el caso. Para un caso de un mueble tratado, bajo la inyección y el tratamiento de ese mueble, se puede llevar desde unos días para unos efectos de unas semanas, quizá unos pocos meses, dependiendo de la infestación también. Y hablando de termitas o cualquier otra de las plagas de madera que mencionamos en la charla, ¿no? Pues todo depende de la situación y es distinto. Obviamente las más complejas suele ser cuando es la madera estructural, es cuando es más complicado. Nos ha tocado ver casos, por ejemplo, en arte antiguo, en un museo muy famoso que lo en México, no menciono cuál, obviamente, como a no delatar la situación, y no fue no en la Ciudad de México, sino en una ciudad muy cercana a la Ciudad de México, en la que tienen problemas muy graves en los retablos con termita. Pues ese tratamiento llevó mucho, mucho tiempo porque era desde cuidar, separarlos debidamente, los restauradores participaron activamente, y si se llevó, yo creo que para poder reponerlos cerca de 2 o 3 meses, pero dependiendo del cuidado que se requiere, es muy variable. La segunda pregunta, en estos casos de situaciones críticas, eh, ¿cómo trataríamos este problema en una residencia o en una empresa? ¿Cuáles serían los puntos de alarma para esta situación crítica? Pues ahí está un poco lo que también comentábamos en la charla. El problema de algunas termitas, sobre todo termitas de madera seca, es que los primeros indicios suelen tardar mucho en aparecer. Entonces, pues primero que nada, si uno tiene en su domicilio estructuras de madera y que sabe que las tiene, porque también no siempre es una habitación construida por el habitante, ya sea rentado, por la compró hecha. Entonces es importante saber si hay madera. Bueno, a veces se llega a ver, obviamente, se ven los polines o los soportes, pero si uno tiene madera, pues tratarlo de manera preventiva, de cualquier manera, porque generalmente ya cuando nos damos cuenta que el problema existe, ya es muy avanzado. Pues, realmente, porque recuerden que es una situación que va avanzando de manera muy silenciosa. Sí, yo diría que más bien es cuestión preventiva. Es más, lo que yo recomendaría es, ¿tiene riesgo? ¿Tiene madera? Sí o sí, tenga o no problema identificado, además, si no lo tiene mejor, llame al especialista para que le haga un tratamiento preventivo. Sí o sí. No se espera tener el problema. Llámelo a que le haga un tratamiento preventivo. Es mejor y más económico a la larga. Gracias. La tercera pregunta, ¿existe alguna garantía en este tipo de servicios, ya que como usted nos comenta, pues son muy especializados? Uno, obviamente depende de quién lo preste. Como también lo mencionábamos, tenemos que buscar gente realmente especializada, gente que sepa lo que va a hacer, porque precisamente al ser tipo de tratamientos muy finos, incluso mucho a detalle en algunas ocasiones, y obviamente que estén certificados cuando tengan la licencia sanitaria correspondiente o los permisos correspondientes, dependiendo del tipo de madera que se va a tratar o lo que se busque evitar, controlar. Y garantía, pues este es un tema que se discute mucho, el tema de control de plagas. Las garantías son relativas porque depende tanto de la acción del profesional como también de la responsabilidad que tome el usuario el, o el dueño de la pieza
para darle el mantenimiento correspondiente. Hoy en día, si hablamos de la aplicación de productos, afortunadamente, por cuestiones de sustentabilidad, ya no se utilizan muchos de los productos que se inyectaban o se aplicaban y duraban décadas. Sí, se solucionaba un problema ocasionando otro posiblemente más grave. A veces era menos peligroso tener termitas que estar en contacto con químicos que son bastante peligrosos. Yo mencionaba de un caso que vivimos en un laboratorio en una universidad en la que se trató la madera que estaba en ese museo y precisamente esta madera era inflamable y se incendió. Entonces, pues sí, ya no había termitas, pero después ya no había museo. Entonces, bueno, sí había, no pasó tan a mayores, creo que nada más se dañaron algunas áreas de las oficinas, pero como quiera, quien quiera un incendio. Pues sí, afortunadamente ya hay sustancias que no son tan peligrosas, pero que, porque son sustentabilidad, no duran tampoco tantos años. Darle mantenimiento, eso es lo importante. Ujú. Muchas gracias. Pues bueno, como se nos está acabando el tiempo de este webinar y para respetar los tiempos de todos, quisiéramos hacerle una última pregunta. ¿En qué se tiene que fijar el cliente o la persona en cuestión que tenga el problema de termita de madera para saber que una empresa es profesional para brindar este servicio? Pues como que habíamos comentado, empezamos por la base, que sea legal la empresa, que tenga sus permisos y licencias correspondientes. Ya sabemos que si es para un tratamiento doméstico, en la industria, algo así, pues que tenga la licencia sanitaria. Si ya nos metemos en los temas de tratamientos cuarentenarios, que tenga la licencia también correspondiente, el permiso correspondiente. Revisar obviamente su reputación. La verdad es que es importante la reputación de esta empresa, otros trabajos que haya hecho, evidencias, que se vea que realmente tienen la capacidad de hacer un buen análisis, sobre todo que sí revisen dónde se tienen que hacer las aplicaciones, que den las recomendaciones adecuadas y no solamente se enfoquen a aplicar químicos, sino que bueno, hagan las aplicaciones que sean necesarios, pero que también tengan la capacidad de a los clientes como tal poder indicarles cuáles son las recomendaciones también que ellos deben seguir y seguirlas, por supuesto. Entonces, sí es, digamos, los principales recomendaciones que podemos dar para visualizar que una empresa es confiable. Siempre hay una posibilidad de que no tenemos a la primera, pero si vemos que tiene los permisos, la reputación, y que al menos demuestra un conocimiento de que el control de esta, como otras plagas, es sí a través de su intervención, pero también que a mí como cliente me pueda dar los consejos para prevenirla, mejor todavía. No suelto ese proveedor de servicio. Muchas gracias. No hay Bueno, contrario. este sería nuestro último webinar de la serie de webinar que propusimos para este año 2022. Queremos darle un enorme agradecimiento al biólogo Hugo por haber estado en cada uno de ellos y habernos regalado muchísimo de su conocimiento. Le agradecemos muchísimo, les agradecemos muchísimo a todos y cada uno de los participantes a estos webinars y pues esperen nuestra siguiente serie de webinars para el próximo 2023. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias y muchas gracias a todos también.